El Cártel de Jalisco Nueva Generación se ha convertido en la organización criminal vinculada al narcotráfico más poderosa de toda México, superando incluso al siniestro Cártel de Sinaloa. Con una extensión que abarca al menos 23 de los 31 estados mexicanos, además de operaciones internacionales en más de 50 países de todo el mundo, el CJNG se ha establecido como el mayor peligro territorial de Sudamérica. Desde 2017, el Cártel de Jalisco Nueva Generación estableció una poderosa alianza con el Cártel de Tijuana, que corresponde a los hermanos Arellano Félix. En la práctica, esta unión pasó a ser una gran fusión de ambas fuerzas del crimen organizado que buscaban recuperar el control de la ruta del narcotráfico a Estados Unidos a través de Tijuana, que en ese momento estaba controlada por el Cártel de Sinaloa. Esto ha generado una enorme guerra entre los de Sinaloa y el CJNG, que ha dejado miles de muertos y amenaza la vida de la gente en todo el noroeste mexicano, además de que ha atravesado fronteras internacionales, causando problemas en Colombia y en Estados Unidos. Acompáñanos en un nuevo episodio de Militarmente para conocer la historia y el modus operandi del temible Cártel de Jalisco Nueva Generación, la organización criminal más poderosa de México. Hoy en día ver la sigla CJNG pintada en camionetas es un signo de terror para los ciudadanos del noroeste mexicano, en lo que parece una lucha sin fin para detener a las organizaciones delictivas que promueven el tráfico de drogas. Distintos cárteles se van haciendo con el control de las rutas más importantes. A comienzos del nuevo milenio fueron los Zetas y el Cártel de Sinaloa los mayores exponentes del crimen organizado, pero en menos de 10 años otro grupo logró ascender a lo más alto, utilizando también las tácticas más brutales y sanguinarias a su alcance. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos considera al Cártel de Jalisco Nueva Generación como una de las 5 organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del mundo, responsable del tráfico de miles de toneladas de cocaína, metanfetamina y heroína con fentanilo a Estados Unidos, además de ser los mayores responsables de la violencia y la pérdida significativa de vidas en México. Según una estadística publicada por la misma institución, al menos el 35% de las muertes por homicidio en México son responsabilidad de esta macabra organización. Para conocer el origen del CJNG debemos remontarnos al año 2007, con la creación de un curioso grupo que se autodenominaba los Matazetas. Estos hombres, vinculados al narcotráfico, se organizaron de manera independiente para dar caza a los miembros de los Zetas, por considerar que no eran buenos para el negocio debido a su actitud de terroristas y asesinos. Los Matazetas fueron reconocidos oficialmente luego de que se diera a conocer un brutal interrogatorio grabado en video, en el que estos hombres mostraban cómo torturaban a 4 ex agentes de las fuerzas mexicanas que confesaron ser Zetas. Poco a poco el cártel fue creciendo y se unió principalmente al Cártel del Milenio, que operaba como aliado menor del Cártel de Sinaloa. Dentro del Cártel del Milenio, una joven figura estaba ascendiendo, Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho. En el año 2009, el Cártel del Milenio perdió a sus 2 líderes, los hermanos Valencia, y El Mencho tomó el poder del mismo. Al año siguiente, el Cártel de Sinaloa sufrió una dura baja con la muerte de su líder, Ignacio Nacho Coronel. El CDS sufrió rupturas y entre las nuevas ramas apareció el Cártel de Jalisco Nueva Generación, liderado por El Mencho, tomando una buena parte de la estructura general del Cártel del Milenio. Si bien al principio El Mencho contaba con el apoyo de Sinaloa, no tardó mucho tiempo en empezar a competir con la gente del Chapo Guzmán por el control del narcotráfico en todo el territorio mexicano. Pero el CJNG no podía enfrentarse solo a la enorme estructura de Sinaloa, así que debió contar con otras alianzas como los Queenies, capos en el negocio de la metanfetamina, y más adelante, en 2017, con el Cártel de los Arellano Félix, creando una rama conjunta denominada Cártel de Tijuana Nueva Generación, que representa los intereses del CJNG en dicha zona. También cuentan con presencia en Ciudad Juárez gracias a la anexión de La Línea, un grupo de operadores que se unieron a los hombres de Jalisco. Una curiosidad sobre el Cártel de Jalisco Nueva Generación es que al comienzo de su carrera se identificaban con un sentido de justicia alejado de los brutales mecanismos de cárteles como los Zetas y Sinaloa. Según ellos mismos, buscaban operar fuera de la vida de los ciudadanos trabajadores, evitando métodos terroristas, preservando el espíritu de los Matazetas.
No obstante, no pasó mucho tiempo hasta que el CJNG se convirtiera en una pesadilla de todos los mexicanos. El secuestro y la extorsión se volvieron los modus operandi normales para este nuevo cártel, además de que el terrorismo de Estado se profundizó en las zonas donde actúa con incendios, robo de autos para formar bloqueos y destrucción a la propiedad privada. También se les señala como responsables de múltiples homicidios de funcionarios de diversos partidos políticos en Jalisco y Michoacán para pretender sobrepasar el orden público. Quizás su actuación más brutal haya sido la del 1 de mayo de 2015, cuando debido a la presunta detención de su líder, el Mencho, el CJNG efectuó una serie de ataques coordinados por todo el estado de Jalisco en contra de las fuerzas federales. Con bloqueos, incendios y barreras de vehículos, los enfrentamientos poblaron la ciudad y dejaron 7 personas muertas, 15 heridas y 15 detenidos. Durante las luchas, los sicarios derribaron un helicóptero de las Fuerzas Armadas de México, matando a 3 militares que viajaban en el mismo. No es de extrañar la brutalidad con la que se condujeron los criminales, de quienes se sospecha que unos meses antes habían lanzado un ataque sorpresa contra efectivos policiales, matando a 15 servidores de la ley. Estos incidentes también demostraron la enorme extensión del poder de la organización, ya que los ataques se viralizaron por toda la nación mexicana, causando cortes en los sistemas de transporte público y hasta obligaron a los gobernantes a ocultarse por motivos de seguridad. En 2018, otro enfrentamiento entre las fuerzas de la ley y el CJNG dejó 4 policías muertos y otros 3 heridos, mientras que el cártel perdió 3 hombres. En 2019, la violencia volvió a salpicar a la población civil, cuando los sicarios del grupo entraron a un bar durante la celebración del cumpleaños de una mujer de 52 años, supuestamente buscando a la dueña del local, y lanzaron un ataque injustificado que dejó 14 personas muertas, conocido como la masacre de Minatitlán. A finales de 2019 y comienzos de 2020, se ejecutaron varios ataques contra figuras políticas y de las fuerzas policiales mexicanas, con balaceras contra casas particulares y autobuses. Luego de la crisis del COVID-19, una guerra entre el CJNG y el grupo Los Viagras dejó 12 muertos, entre varios otros conflictos que continúan hasta el día de hoy. Por el momento, ni las fuerzas del orden de México ni otros cárteles han podido detener el avance del cártel de Jalisco Nueva Generación y su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, continúa libre. El Mencho es buscado tanto por el gobierno mexicano, que ofrece 30 millones de pesos por su captura, como por el gobierno estadounidense, que ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por cualquier información que conduzca a su arresto. Si bien la DEA y el FBI persiguen al Mencho desde el año 2000, casi a partir del comienzo de su carrera delictiva, aún no han podido dar con su paradero. De un segundo a otro, una bala le voló la tapa de los sesos a este operador de Sinaloa. La vida de los sicarios es tan violenta como efímera, pero su sacrificio es necesario para sostener al imperio criminal más grande del planeta. Estamos hablando de una empresa ilícita que moviliza millones de dólares y que es responsable de las masacres y atentados más impactantes de los últimos años. En esta nueva entrega de Militarmente, queremos llevarte al corazón de la bestia para verlo latir en primera persona. Desde sus inicios como un grupo sanguinario liderado por Joaquín El Chapo Guzmán, a su presente incierto, con varios referentes luchando a muerte por quedarse con el infame trono. Esta es la historia del grupo narco más brutal del mundo. Para conocer qué hizo tan peligroso a este frente es necesario hacer un poco de historia. El estado de Sinaloa ha sido durante mucho tiempo un centro de contrabando y cultivo de marihuana y amapola en México. Es por eso que gran parte de las organizaciones traficantes del país tienen su origen en la región y comenzaron como pequeños grupos de familias campesinas que vivían en áreas rurales, lejos de la autoridad policial y estatal. Uno de los primeros en traficar grandes cantidades de marihuana fue Pedro Avilés, quien posteriormente invitó al negocio a un joven y muy capaz Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, quien era amigo de su hijo. Desde finales de los años 70, las familias comenzaron a transportar cocaína para los traficantes más poderosos del país.
en particular para el Cártel de Guadalajara, liderado por figuras como Miguel Ángel Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero. De ellos, el Chapo aprendió todo sobre el negocio y sobre la brutalidad con la que debía manejarse para perpetuarse como rey. Pero todo tiene su final. En 1989, la muerte de un agente de la DEA llamado Enrique Camarena, la cual fue orquestada por el Cártel de Guadalajara, llevó una atención indeseada hacia la organización. La presión de Estados Unidos obligó a las autoridades mexicanas a actuar. Al poco tiempo, todos los capos de Guadalajara fueron apresados, dejando un enorme vacío de poder en México. Era hora de que la siguiente generación de narcos tomase su lugar. Sinaloa, histórico suelo de producción de materia prima ilícita, quedó en manos de Joaquín Guzmán y sus socios Héctor El Güero Palma e Ismael El Mayo Zambada. Así nació el cártel que marcó a fuego la historia mexicana moderna. Durante esa época, el Cártel de Sinaloa, también conocido con las siglas CDS, formó una alianza con la familia Valencia en Michoacán, quienes conformaban la organización conocida como el Cártel del Milenio. Esta colaboración no solo les permitió continuar acaparando poder sobre sus rivales, sino también tener acceso a puertos clave en el Pacífico y recibir precursores químicos desde China para ingresar en el negocio de las drogas sintéticas. Esto opina actualmente un operador sinaloense al respecto de ese producto. ¿A otras drogas es más rentable, menos rentable, por ejemplo, que la heroína, que la cocaína, que la marihuana? Es menos rentable que la cocaína. La cocaína la consumen ricos, pobres, millonarios, multimillonarios, todos. Esta es la droga de los pobres. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? De que es un producto que también uno lo tiene que manejar. Los millones no tardaron en llegar, pero también las cruentas batallas que transformaron al país en epicentro de la violencia narco a nivel mundial. En noviembre de 1992 aconteció una de las grandes masacres de la época. En aquella jornada, el Chapo envió a 40 de sus más salvajes hombres completamente armados para irrumpir en una fiesta del Cártel de Tijuana en Puerto Vallarta. Fue una ejecución masiva que acabó con la vida de 9 personas. Un golpe tan despiadado como efectivo. Los de Tijuana respondieron tratando de asesinar a Guzmán en el aeropuerto de Guadalajara en 1993, pero en su lugar asesinaron a un cardenal mexicano. Para salvaguardar la vida, Guzmán huyó hacia Guatemala, donde fue arrestado 2 semanas después. Durante esta primera estadía en prisión, el temido capo dio algunas de sus primeras entrevistas. ¿Usted se dedica a las drogas? ¿A qué se dedica? Yo soy agricultor. ¿Social? Maíz. En su mirada y su curioso humor, parecía que el criminal sabía que algún día escaparía de la cárcel para transformarse en el forajido más buscado de todo el planeta. Más adelante retomaremos la historia cruenta de este cártel. Pero ahora hablemos de su funcionamiento y cómo mantiene a las comunidades subyugadas a fuerza de asesinatos, torturas y golpizas. La base del Cártel de Sinaloa se encuentra en el estado que lleva el mismo nombre y en algunos de los municipios de Durango y Chihuahua, un trío que forma una región conocida como el Triángulo Dorado. En esta zona están asentados algunos de los principales traficantes y sus familias. Escuchemos las palabras de un sicario que brindó un recorrido exclusivo por una de las bases ubicadas en esa zona. Pues este lugar es donde hacemos, como quien dice, las diligencias de lo que es en realidad nuestro trabajo. ¿Y cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son las funciones de la gente que estamos viendo acá? Pues más que nada, la función es la seguridad de lo que es aquí el Cártel de Sinaloa. En el Triángulo Dorado se maneja principalmente la producción de metanfetamina y fentanilo, como también los cultivos ilícitos de marihuana y amapola. En la ciudad de Culiacán, el cártel fundado por el Chapo también ha incrementado su participación en la venta de drogas al por menor, sobre todo de productos relacionados con la marihuana y metanfetamina.
La organización también tiene células que operan en otros estados del país como Sonora, Baja California, Nayarit, Jalisco y Chiapas. Esto les permite tener acceso a cruces fronterizos, corredores de sustancias y a oportunidades de lavar dinero. En algunas regiones, por ejemplo, en la frontera con Guatemala y Estados Unidos, el grupo también cobra impuestos a otras redes criminales como los traficantes de personas. Por otro lado, las redes asociadas al cártel de Sinaloa tienen clientes en casi todos los continentes, así como proveedores de precursores químicos en China, India y otros países de Asia. Además, frecuentemente envían emisarios a Colombia, Venezuela y Ecuador para asegurar una producción y flujo constante de cocaína. Esto significa que tiene presencia alrededor del planeta, lo que les proporciona acceso a ganancias millonarias, pero también a múltiples mercados negros de armamento. De esa manera, las decenas de sicarios a disposición de El Chapo están equipados con rifles de asalto, ametralladoras y equipo de grado militar que poco tiene que envidiarle al de un ejército regular. Lo que utilizamos para artillería pesada. Se llama un M50. ¿En qué situación lo utilizarían? Pues en un enfrentamiento grande. Se puede decir contra enemigos o con el mismo gobierno. El principal vínculo entre la cúpula de liderazgo del cártel de Sinaloa son los lazos familiares y de amistad llegada, aunque más adelante veremos que esto no es un contrato en piedra y que fácilmente puede quebrarse. El grupo también ha formado alianzas transaccionales con otros frentes locales para tener acceso a territorios clave. Uno de los casos más importantes fue la unión entre Sinaloa y la organización Beltrán Leiva, una de las más exitosas e importantes de principios del siglo XXI. En este punto es necesario volver a contextualizar las andanzas del Chapo, ya que el 18 de enero de 2001 concretó su primer escape de prisión después de casi 8 años tras las rejas. De nuevo en libertad, buscó reestructurar el negocio aliándose con otros referentes. Inicialmente los resultados fueron favorables ya que junto a los hermanos Beltrán Leiva pudo aniquilar a múltiples enemigos en común, como también cooptar nuevas regiones de gran importancia. Pero cuando el dinero fluye de a millones, la traición está a la vuelta de la esquina. En 2008 la alianza entre el Chapo y los Beltrán Leiva se rompió tras la sospecha de estos últimos, de que uno de los líderes del grupo había sido entregado a las autoridades por Guzmán. Esto desencadenó una sangrienta guerra que incluyó asesinatos y atentados en las calles de varios estados mexicanos. Uno de los golpes más salvajes ocurrió cuando los Beltrán Leiva asesinaron al hijo de El Chapo, Edgar. El jefe sinaloense no iba a dejar que la sangre de su prole fuese derramada sin consecuencias. A ese crimen le sucedieron violentos enfrentamientos en Sinaloa y algunas zonas de Chihuahua y Durango, ocasionando el desplazamiento forzado de cientos de personas que huían del conflicto entre cárteles. Es de nosotros ese carro, güey. Pónganse de buscan un pozo o algo para que se cobra machín, güey. Que no nos ubicaron, güey. Este resquebrajamiento también provocó que el Chapo se convirtiera por lejos en el referente más temido y reconocible del crimen organizado mexicano. Dentro de Sinaloa su autoridad era indiscutida, ni siquiera por sus históricos socios como el Mayo Zambada o sus hijos más jóvenes que de a poco incursionaron en el negocio. Para peor, a inicios de la década de 2010, las autoridades mexicanas abatieron a Ignacio Nacho Coronel, mano derecha del Chapo y principal vínculo de Sinaloa con el Cártel del Milenio. Esto resultó en una ruptura entre ambas organizaciones que eventualmente dio nacimiento al Cártel de Jalisco Nueva Generación, uno de los principales rivales del Chapo. Ya ves cómo cada acontecimiento tiene una consecuencia directa en el ecosistema delictivo del país. Si bien el CDS logró eliminar del juego a los hermanos Beltrán Leiva,
ya sea acribillándolos o facilitando su captura colaborando con las autoridades militares. Aquellas hostilidades fueron solo el comienzo. Rápidamente el Chapo comprendió que comenzaba una nueva era en el negocio del narcotráfico, una que estaría marcada por la violencia extrema y la capacidad de masacrar a miles de personas en el menor tiempo posible. Las organizaciones empleaban métodos cada vez más grotescos y brutales, y el cártel de Sinaloa no podía quedarse por detrás si quería mantener el trono. Es por eso que a partir de 2010 se intensificó el reclutamiento masivo de sicarios para engrosar las ya gigantescas filas del frente. El imperio fundado por el Chapo funciona como ningún otro negocio ilícito que conozcas. Su alcance y su influencia es tal que debe proteger sus territorios apelando a lazos con pandillas locales y a la formación constante de nuevos operadores. El sistema de seguridad de nosotros es proteger y estar a la orden del patrón. Nosotros estamos a los que nos digan ellos y si ellos nos dicen que tenemos que hacer algo, lo tenemos que hacer. Sin cuestionamiento. Es por esa creciente demanda que el CDS ha invertido en construir campamentos donde los antiguos jefes de plaza y comandantes entrenan a los nuevos postulantes. Allí los jóvenes son evaluados y luego preparados para la guerra urbana. Se busca llevarlos al límite para saber que son capaces de cometer los crímenes más atroces en nombre del frente al que representan. No estamos hablando de simples tiroteos, sino de situaciones realmente grotescas como pueden ser largas sesiones de tortura o la mutilación de cuerpos para enviar un mensaje claro al enemigo. Los sicarios no deben tener ningún tipo de remordimiento. Es por eso que los reclutadores hacen un trabajo minucioso para eliminar cualquier rasgo de humanidad. Solo entonces es posible transformar a los muchachos en máquinas de matar sin reparos. El arsenal que posee el cártel de Sinaloa es la envidia de todo el ambiente criminal. Más allá de los típicos rifles de asalto, ametralladoras y pistolas que equipan a la gran mayoría de las organizaciones, el frente fundado por el Chapo ha logrado adquirir miles de rifles antimaterial tipo Barrett M82, una bestia del calibre .50 capaz de dejar un agujero gigante en cualquier superficie sólida como vehículos e incluso helicópteros. Claro está, el efecto en el cuerpo humano es devastador. Basta con un impacto para volar en pedazos una extremidad completa. Un soldado de la Marina de México averiguó esto de la peor manera en 2019, cuando la fuerza militar se enfrentó a los sicarios de Sinaloa en un evento que pasó a la historia como el Culiacanazo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La camioneta blanca. ¿Quién lava? Espérame, dame algo para que apoya aquí. Si bien tuvimos que censurar la imagen por tu bien, la desesperación de los oficiales es evidente. Es por actividades como esta que el CDS se transformó en la fuerza más temida de toda Latinoamérica. Para mayor problema de sus rivales, con el tiempo los distintos jefes de plaza han logrado ganarse la confianza y la lealtad de muchas comunidades. No es raro ver casos de civiles comunes y corrientes que colaboran abiertamente con los hombres de Joaquín Guzmán, ya sea trabajando en el trasiego o advirtiendo a los sicarios sobre la proximidad de una fuerza de seguridad. Es momento de retomar nuestro recorrido histórico, ya que hay algunos datos sórdidos que debes saber sobre este grupo. En febrero de 2014, el Chapo fue arrestado por las autoridades mexicanas, dejando en manos de El Mayo Zambada el liderazgo de la organización. Un nuevo episodio en el crimen organizado de México parecía abrirse, con una nueva cara y nombre que temer. Sin embargo, Joaquín Guzmán nuevamente consolidó su estatus como la mayor leyenda de México cuando volvió a escaparse de prisión en julio de 2015, esta vez utilizando un túnel en el baño de su celda. La tercera captura del Chapo ocurrió en 2017, pero esta vez no hubo posibilidad de huir.
Su posterior extradición a Estados Unidos provocó una lucha interna por el control de la organización. Esto lo evidenciaron varios ataques entre 2017 y 2021 entre grupos armados vinculados a El Mayo y a los hijos de Guzmán Loera. Esos combates por controlar el negocio continúan hasta el día de hoy, generando balaceras que recuerdan a los períodos más sangrientos de la guerra entre Sinaloa y los Beltrán Leiva. Actualmente la organización fundada por el Chapo no cuenta con una estructura jerárquica definida y vertical. Más bien se trata de una red de diversas células que cooperan entre sí, mientras que las operaciones del cártel en el extranjero e incluso en el interior de México generalmente son tercerizadas a través de socios locales. Uno de los motivos por los cuales ha sido resiliente a cambios en el panorama internacional de drogas, a capturas y muertes de sus cabecillas, es su estructura de red y por su enfoque empresarial. Esto le había permitido estar relativamente fuera del ojo público sobre la violencia y a reemplazar de manera efectiva a los miembros que perdía. Como te adelantamos, hoy en día el cártel de Sinaloa tiene al menos 2 cúpulas de liderazgo. La primera está al mando de El Mayo, el único miembro que queda de la vieja guardia. La otra está compuesta por los hijos de El Chapo, Joaquín Guzmán López, Ovidio Guzmán López, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, conocidos colectivamente como los Chapitos. Cada facción tiene bajo su mando a brazos armados o mini ejércitos que les permiten proteger y tomar territorios. Los Chapitos, por ejemplo, están asociados a los Ninis, los Salazar, Gente Nueva y los Chimales. Por su parte, las redes asociadas a El Mayo colaboran con los Antrax y los rusos. Entre todos esos grupos comando es importante destacar a los Ninis, una de las fuerzas más salvajes que se encuentran en servicio en suelo azteca. Su papel dentro del cártel no se limita solo a actividades de sicariato, sino que también abarca responsabilidades de alto nivel como ser el aparato de seguridad encargado de custodiar a los Chapitos. Andamos armados, pero no para hacer prejuicios, sino para cuidar a nuestra gente, ¿verdad? Porque nos vemos todos como una familia. Además, se les atribuye la coordinación de actividades relacionadas con la producción y el tráfico de fentanilo y la gestión del traslado de migrantes ilegales a través de la frontera con Estados Unidos. Para mantener esos negocios en pie, los ninis no temen ejecutar a simples civiles que se presentan como un obstáculo para sus objetivos. Los 4 Chapitos se han convertido en objetivo prioritario para las autoridades de México y Estados Unidos, lo cual ha dificultado seriamente sus actividades. Nunca es buena idea estar en el ojo de la DEA. Siempre es mejor pasar desapercibido para poder continuar con las operaciones en secreto. Ovidio Guzmán fue arrestado en enero de 2023, luego de un intento fallido de las autoridades en 2019. En septiembre de 2023 fue extraditado a Estados Unidos, donde fue procesado y encarcelado al igual que su progenitor. Si bien las sucesivas capturas de líderes y asesinato de sicarios ha debilitado al Frente de los Herederos, siguen siendo una de las bandas más violentas de México. Sin embargo, debido a su activa participación en el tráfico de fentanilo a Estados Unidos, el opiáceo que ha cobrado cientos de miles de vidas desde la pandemia, sigue siendo un objetivo prioritario para el gobierno de ese país. El cártel de Sinaloa parece haber tomado el ejemplo del cártel de Cali en Colombia, al establecer fuertes conexiones con la élite política y económica de México. Así es como ha penetrado con éxito en el gobierno y las fuerzas de seguridad, teniendo como clientes o empleados a comisarios, generales y senadores que trabajan en pos del beneficio del cártel. A menudo opta por el soborno por encima de la violencia y por las alianzas por encima de las batallas. Sin embargo, como vimos a lo largo del video, la organización también usa su impresionante fuerza para invadir zonas que pretende controlar.
a pesar de su presencia en 15 de los 32 estados de México. Algunos expertos creen que el cártel de Sinaloa estaría en declive debido a las luchas internas entre las facciones en que quedó dividido tras la captura de su sanguinario fundador y al ascenso del cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, las calles cuentan otra historia. Incluso con una cúpula partida en dos y con salvajes purgas internas, el CDS sigue siendo una verdadera potencia del inframundo. Con decenas de miles de soldados dispuestos a matar o morir, y con gran parte del poder político y policial en su bolsillo, es probable que sigamos viendo al cártel de Sinaloa en las primeras planas de los periódicos durante muchos años más. El Cártel de Tijuana, también conocido como el Cártel de los Arellano Félix, fue una de las organizaciones criminales más importantes y violentas de los años 90. Durante su apogeo tuvo control absoluto de una de las zonas de mayor importancia estratégica de México. Sin embargo, si bien su legado criminal persiste en el tiempo, la captura y muerte de sus líderes le ha restado fuerza a este imperio narco. Hoy en día el Cártel de Tijuana es tan solo un vestigio de lo que alguna vez llegó a ser en los años 90 y principios de los 2000, cuando era considerado el peso pesado dentro de los cárteles de droga mexicanos. En este video vamos a contarte el funcionamiento de esta organización desde adentro, su virulenta rivalidad con el Chapo Guzmán y con el Cártel de Sinaloa, los arrestos y asesinatos más importantes sufridos por la agrupación y en qué estado se encuentra en la actualidad. No se muevan de su pantalla para ver este apasionante episodio de Militarmente. ¡Comencemos! Al igual que la mayoría de los cárteles mexicanos, el Cártel de Tijuana tiene su origen en el estado de Sinaloa por su excelente ubicación estratégica. Los fundadores de este cártel trabajaron a las órdenes del legendario Miguel Ángel Félix Gallardo, alias El Padrino, quien consolidó su organización criminal en Sinaloa, contrabandeando marihuana y heroína a Estados Unidos durante los años 60. A principios de los años 80, en los Estados Unidos ya empezaban a ver los cárteles mexicanos como una incipiente amenaza a la seguridad nacional, razón por la que Enrique Camarena, un agente veterano de la DEA, comenzó a reunir evidencias para intentar atrapar y procesar a estas organizaciones criminales. Este agente ayudaría a las autoridades mexicanas a destruir una gran plantación de marihuana, pero esa acción policial terminaría convirtiéndose en su condena de muerte. Futuros miembros del Cártel de Tijuana fueron encomendados con una misión: darle una lección a los que se metían con sus negocios. En este marco, el 9 de febrero de 1985, Camarena fue secuestrado, torturado y finalmente asesinado, generando una respuesta inmediata por parte del gobierno estadounidense, que comenzó una campaña masiva de persecución contra los culpables y sus cómplices. Los norteamericanos presionaron a México a hacer lo mismo si no querían recibir sanciones internacionales. Esto suponía una amenaza para los miembros del cártel, sobre todo para El Padrino, que logró mantenerse prófugo durante años y haciendo crecer sus redes criminales hasta que fue arrestado en abril de 1989. Una vez en la cárcel, Félix Gallardo convocó a una reunión de sus socios en Acapulco con el fin de dividir los negocios, tratando de contener un poder que ya empezaba a diluirse en sus manos. El engreído sinaloense Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, y su socio Palma Salazar fundaron el Cártel de Sinaloa en Culiacán. Por otra parte, los 4 hermanos Arellano Félix fundaron el Cártel de Tijuana, con base de operaciones en la ciudad del mismo nombre, ubicada en Baja California. La idea de esta repartición de dominios era mantener cierta organización en el negocio para que no se descompusiera en ausencia de su antiguo líder. Sin embargo, prácticamente desde el comienzo, los hermanos Arellano Félix iban a hacer gala de una ambición sin límites, acompañada de la falta de escrúpulos para someter a quien fuera necesario para expandir y consolidar su negocio.
Los hermanos comenzaron a expandirse de inmediato, y poco después de la captura de El Padrino, Ramón Arellano Félix ordenó la muerte de un socio cercano del Chapo Guzmán en Sinaloa, lo cual desataría una brutal guerra. Sin embargo, el cártel de Tijuana no solamente se enfrentó con el cártel sinaloense, sino también contra el cártel de Juárez. Especialistas estiman que había mucha desconfianza entre estas organizaciones, primero y principal porque se conocían de cerca y sabían los recursos de violencia y criminalidad que estaban dispuestos a desatar para conseguir el poder. Segundo, porque debían competir por un territorio que no era suficiente para todos. Whenever there is a situation where there's not a dominant criminal organization operating in a given area, that's when you have violence, right? Because if you control the territory, there's no need to fight. But when a territory is contested, that's when there is fighting. Es por estos motivos que los sicarios de Tijuana intentarían acabar directamente con el Chapo Guzmán y Amado Carrillo Fuentes. El 24 de mayo de 1993, el cártel de Tijuana decidió atacar a su principal enemigo, el Chapo Guzmán. El atentado sucedió en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara contra el cártel de Sinaloa. A plena luz del día, las violentas balaceras dejaron un saldo de 7 muertos, entre ellos el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, arzobispo de Guadalajara. 2 criminales y 4 civiles fueron las víctimas restantes. Según la versión oficial de la Procuración General de la Nación, el cardenal fue confundido con el Chapo y abatido en la contienda, mientras que los ministerios públicos federales aseguran que el cardenal era uno de los objetivos directos del atentado. Los 2 sicarios del cártel de Tijuana lograron escapar en un vuelo comercial, pero dejaron sembrada una semilla de violencia que florecería en futuros enfrentamientos entre estas organizaciones. Apenas 6 meses después del atentado contra el Chapo, el 24 de noviembre de 1993, otro grupo de sicarios del cártel de Tijuana fuertemente armados intentaron asesinar a Amado Carrillo Fuentes, alias El Señor de los Cielos y líder del cártel de Juárez, en el restaurante Ochoa Valley High de la Ciudad de México. Aunque parezca salida de una película de acción, las acciones de estos sicarios fueron balear el local donde estaban comiendo el capo narco y su familia, que lograron escapar por la puerta trasera del lugar gracias a la protección de sus guardaespaldas. 2 civiles resultaron acribillados en el atentado, lo que empezaría a ser moneda corriente de este momento en adelante. Las guerras entre cárteles narco habían llegado para quedarse, lo que significaba que nadie estaba a salvo en terreno mexicano. 2 atentados fallidos no parecían ser el único problema de los hermanos Arellano Félix en 1993, ya que en ese mismo año fue arrestado por las autoridades mexicanas Francisco Rafael, el mayor del clan. Sin embargo, esta familia criminal iba a tener un golpe de suerte. El gobierno local estaba intentando detener como fuera posible la escalada de violencia generada por estos grupos narcotraficantes, tratando de descabezar las organizaciones. En colaboración con el gobierno de Guatemala, las autoridades de México lograron apresar a Palma y a Guzmán en junio de 1993, hecho que allanó el camino para un ascenso meteórico del cártel de Tijuana. En este período, los Arellano Félix hicieron pactos con el clan Caro Quintero en Sonora, con el cártel del Milenio en Michoacán, así como algunas alianzas en Colima, Jalisco y Oaxaca. Esta visión estratégica de su red delictiva les permitió tener control total sobre el narcotráfico de norte a sur de México, cuando efectivamente se convirtieron en la agrupación criminal más violenta, organizada e importante de América, siendo comparada con las mafias italianas, pero con instintos aún más repulsivos. El dominio de la escena criminal fue copado por los Arellano Félix hasta que un hombre volvería a tomar venganza e intentar recuperar lo que creía suyo por derecho. Cuando el Chapo Guzmán escapó de la prisión en 2001, su principal objetivo era recuperar el poderío del cártel de Sinaloa en terreno mexicano, pero además destruir y aniquilar al cártel de Tijuana en el proceso. Los Arellano Félix no iban a dejarse avasallar tan fácilmente, por lo que planearon otro atentado contra el otro líder del cártel del Chapo, el Mayo Zambada.
Dado el fracaso de sus anteriores ataques, esta vez en febrero de 2002, Ramón Arellano Félix viajó a Mazatlán personalmente para supervisar y tener un rol activo en el intento de asesinato de Zambada. Sin embargo, el 10 de febrero, Arellano Félix es detenido por agentes de la Policía Ministerial de la ciudad cuando se trasladaba por vehículo para cometer el crimen junto a 2 colaboradores. Cuando la Policía Ministerial llevaba a cabo una inspección de rutina, los hombres del Mayo atacaron de repente, iniciando una balacera en la que consiguieron tomar la delantera y asesinaron crudamente a Ramón. También resultaron asesinados Héctor Solórzano, escolta de Ramón Arellano Félix, así como un policía ministerial que participó de la detención inicial. La muerte de Ramón conmocionó al cártel de Tijuana y forzó un reajuste en la estructura de poder interna. En ese momento, Eduardo Arellano Félix y su hermana Enedina tomaron el liderazgo, pero parecía que el ocaso de la organización estaba llegando. Numerosos arrestos en Estados Unidos, la extradición de otros miembros hacia ese país para enfrentar cargos por narcotráfico, además del crecimiento de otros cárteles más modernos, violentos y con menos códigos, hacían suponer que el poderío del cártel de Tijuana ya no era lo que alguna vez fue y que debía adaptarse de alguna manera para sobrevivir, sobre todo teniendo en cuenta la debacle a la que se vio expuesto. La primera década fue fatídica para los Arellano Félix, ya que muchos de sus miembros importantes fueron detenidos y extraditados, entre los que se destaca Eduardo Arellano Félix, alias El Doctor, quien fuera arrestado en 2008. Después del arresto de El Doctor, el grupo se dividió de manera que Fernando Sánchez Arellano, conocido como El Ingeniero, tomó las riendas de una facción, mientras que Eduardo Teodoro García Cimental, conocido como Teo, lideró la otra. El Teo buscó una alianza con el cártel de Sinaloa, mientras que Sánchez Arellano presuntamente formó una alianza con los Zetas. Se dio una lucha sangrienta, pero tras el arresto de Teo en enero de 2010, parece que la organización se consolidó en su totalidad alrededor de El Ingeniero. Es por eso que desde 2010 existió una supuesta paz en la región que ha sido atribuida a una tregua entre los cárteles de Tijuana y Sinaloa, siendo este último el que avasalló al primero y ostenta el control del estado y sus áreas vecinas. Sin embargo, información publicada a inicios de 2015 indica que el cártel de Tijuana intentó retomar territorios de Sinaloa, pero sin éxito. Es oportuno tener en cuenta que el negocio del narcotráfico a principios de los 2000 estuvo signado por la aparición de figuras extremadamente violentas y sanguinarias como El Mencho o los Zetas. En diciembre de 2012, Eduardo, el último de los hermanos Arellano Félix en prisión, fue extraditado a Estados Unidos y sentenciado a 15 años de prisión en agosto de 2013. A Saturday shootout in the streets of Tijuana, Mexico, ended with the capture of the Doctor, the reputed leader of a drug cartel. The U.S. State Department once offered $5 million for the capture of 52-year-old Eduardo Arellano Félix. Mexican officials say Interpol and American officials were searching 180 countries for him, but Félix and his 11-year-old daughter were found just south of the U.S. border in a middle-class neighborhood, left with dozens of bullets on the ground after their capture. Pero el peor golpe sería el 18 de octubre de 2013, cuando Rafael Arellano Félix fue asesinado por un individuo armado disfrazado de payaso que le disparó 5 balas durante su fiesta de cumpleaños número 63. Se presume que el autor intelectual fue el chino Antrax, sicario de un brazo armado del cártel de Sinaloa llamado Los Antrax. El ingeniero fue capturado por las autoridades mexicanas en junio de 2014, dejando en el poder a su madre Enedina, la narcomami o la jefa, considerada por medios internacionales como la nueva reina del narcotráfico en México. Fue el único caso de una mujer al mando de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en territorio mexicano. Si bien está obviamente debilitado, el cártel de Tijuana no ha de ser subestimado, ya que el hecho de haber sido una de las organizaciones fundantes del narcotráfico moderno en México siempre será algo que temer.
Ya estamos llegando al final de esta entrega y no queríamos dejar de preguntarte. ¿Crees que el cártel de Tijuana puede volver a concentrar el mismo poder que lo convirtió en su momento en la organización criminal más relevante de América Latina? Deja tus opiniones en los comentarios abajo. Hasta aquí el video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Militarmente.